Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos de temas sobre aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González y hoy estoy muy contenta de tener conmigo a una invitada muy especial, Lacey González, de Signet 360. Hola Ley, ¿cómo estás? Hola May, muchas gracias por la invitación, aquí contentas y pues empezando en esto del podcast. Sí, y mira, ahora me toca destaparme, porque tal vez nuestros escuchas no lo sepan, pero no formo solo parte de Red en Conciencia. Es como mi trabajo aparte. Sí. como una de las múltiples partes de mi trabajo. Sí. Yo soy principalmente miembro de Signet 360, entonces Ley y yo trabajamos en conjunto y sí. Déjenme les platico qué hace Signet 360 para que vayan conociendo un poquito de Ley. Pues Ley es Head of Content en Signet 360, que es una agencia de contenido estratégico inteligente en donde nos dedicamos a crear contenido para impulsar la presencia y objetivos de empresas en Internet. Exacto. Todo de manera integral, ya sea que quieras que tu página web, que tus redes sociales, sí, que armar una estrategia de campañas, todo eso y más lo podemos hacer. Claro. Cierto. Que sí. Totalmente. ¿Algo más que me haya faltado de qué hacemos en Signet? No, de acuerdo a lo que estamos alineados ahorita, es todo cierto. Vamos por ese lado, porque además Signet tiene mucho tiempo, entonces se ha transformado de maneras muy impresionantes. Diversas, diría yo. Pero justo antes de empezar a ver qué es lo que haces actualmente, a mí me gusta empezar estas entrevistas preguntándole a mis invitados qué fue lo que estudiaste, ajá, en qué trabajas actualmente, y cómo llegaste ahí. Pues bueno, yo estudié la licenciatura en traducción en la Universidad Intercontinental aquí en la Ciudad de México. Bueno, mucho tiempo me dediqué a trabajar en los espacios o despachos, ¿no?, que se dedican a traducción, mayormente técnica. Nunca me fui por el área literaria porque es un nicho muy, muy cerrado. Además, como que obviamente sí es bonito, sí es padre, pero era muy, muy cerrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, terminando la carrera, luego me ofrecieron trabajar en un despacho y pues ahí estuve un rato, como año y medio, una cosa así. Y curiosamente, donde estaban todos los despachos, eran oficinas contiguas con Signet 360. Entonces, pues conocí a los chicos de Signet 360, pues así, oficina a oficina, cotorreando literalmente en los pasillos, ¿no? El networking de pasillos. Exacto, en el networking de los pasillos de aquel entonces. Entonces, tenían, recuerdo, chicos de programación, diseño, todo, pero les faltaba como gente de contenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezaron a invitarme, ¿no?, a trabajar con ellos. Literalmente, oye, ¿nos puedes escribir esto? Oye, ¿nos puedes corregir esto? Y yo, bueno. Entonces, así como que empecé de segundo tiempo, ¿no?, en casa. Y ya posteriormente, pues bueno, todas las circunstancias que se dieron y pues ya dejé la traducción de los despachos de traducción y me vine a trabajar a Signet 360 como primero redactando notas para blog, ¿no? Primeramente. Obviamente, pues con todo el contexto que tenemos de las carreras de humanidades, ¿no?, que pues la formación que nos dan de tienes que justificar todo lo que haces y todo lo que escribes y por qué. ¿Y por qué no está bien puesto tu aparato crítico? Exactamente. Pues yo venía de esa formación un poco cerrada, ¿no? Uh-huh. Estructurada y que tienes que pues justificar lo que estás haciendo, no solamente porque me gustó, ¿no? O porque pues, lo que nos decían en traducción, muchos nos decían, ¿por qué tradujiste eso? ¿O por qué pusiste ese término? No, pues porque me sonó así, ¿no? Suena bonito. Pues no es así, es justificar por qué esa idea la estás poniendo eso y por qué el contexto te lleva a poner esa palabra, ¿no? Entonces, acostumbrada a eso, me costaba mucho trabajo al principio. Tuve que romper muchos esquemas, ¿no?, con lo que vienes de la carrera. Pero bueno, finalmente, después de un trabajo interno y todo esto, lo logré y pues aquí, o sea, desde ese entonces estamos evolucionando, porque sí es una realidad que, te digo, llegué escribiendo notas de blog, pero pues ahora ya. Dinos en qué año, Ley, ¿qué año fue? Ay, eso fue en 2013, por ahí. El internet no es lo que soy, no era lo que soy. No, por supuesto que no, ha evolucionado muchísimo esto del contenido. Y pues hoy, ya con todo esto, obviamente, inicialmente en las notas de blog, después me especialicé en el contenido de página web,
ya te vas adentrando y vas conociendo más todo lo que hay detrás de los fierros, ¿no? Todo lo que hay atrás de lo que tú ves en la pantalla. Sí, claro, porque uno se queda primero con las letritas. Sí, o sea, lo que percibe el ojo humano, sí, ¿no? Lo que uno ve, pero ya cuando ves todo lo que tiene que estar detrás para que las letritas le lleguen a la gente. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, me gusta mucho lo técnico, lo digital. Por ahí conectamos mucho con Signé porque, pues, obviamente... esta parte es necesaria, ¿no? El tener como esta curiosidad, ¿no? De las cosas nuevas y de lo que viene y cómo funciona. A mí me gusta mucho saber cómo la lógica de las cosas. Entonces, el cómo funciona, pues me llevó, ¿no? A seguirle a esto. Y pues después de esta parte de ver lo de las páginas web y ver cómo se construyen y ver la parte que tienes que comunicar a la gente, cómo se lo comunicas, la confrontación con los clientes de yo quiero que aparezca esto, ¿no? Pero es que esto no puede mostrarse así porque el cliente no es lo que necesita, ¿no? Entonces era una lucha, ¿no? Al final la lucha constante de las personas de marketing, de hacerle entender a la gente, es que exacto. Así no creemos que es lo más conveniente, ¿no? A veces ya en algún punto yo llegaba a decirle, bueno, lo ponemos así y vemos qué tal funciona, ¿no? Eso también me ha funcionado con muchos clientes porque así justificamos, ¿no? Lo que queremos hacer o hacia dónde queremos llegar, poniendo de partida lo que ellos quieren o tienen entendido, ¿no? Que quieren hacer. Entonces, al final se ha vuelto una experiencia muy loca, muy versátil y sobre todo... pues muy diferente, ¿no? A lo que yo pensé que en algún momento me iba a dedicar, ¿no? Porque si bien en alguna locura, si me está escuchando uno de mis mejores amigos de la universidad, platicamos, ¿no? Nuestros sueños guajiros y es, ay, me encantaría trabajar en una agencia de diseño, de publicidad y no sé qué, por la novedad, ¿no? En aquellos entonces estaban como muy en boga. Y pues nunca pensé, ¿no? que iba a llegar y iba a ser como tan diferente, ¿no? El punto de aplicar lo que conoces de diferente forma, pero sí, al final, pues sí tienes como los fundamentos para hacerlo, ¿no? Y para hacerlo diferente. Sí, y es que yo creo que las personas que nos dedicamos a las humanidades siempre tenemos como ese espinita de... ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer saliendo de aquí, no? Si no me dedico a las cosas específicas de la carrera que me dicen a lo que me puedo dedicar. Exacto. En tu caso, pues los despachos de traducción. Sí. En mi caso era como o das clases o investigas. También. Y es como, y si no puedo entrar en ninguna de las dos, ¿qué hago? Claro. Sí, si entras como en un conflicto, ¿no? Al final... igual que tú, era de o te dedicas a despachos o das clases, ¿no? En primarias, kinders, etcétera, de la lengua que estudiamos, porque estudiamos inglés y francés. Entonces, es como, pues, ¿para dónde, no? O sea, ¿qué más va a haber? Entonces, sí es muy incierto, ¿no? En ese sentido, las humanidades. Y yo creo que gran parte del mercado laboral actual ha hecho que haya puestos que parecen inventados. O sea, sí. Porque yo todavía a la fecha cuando le digo a las personas en mi familia o a mis amigos que hago marketing, como que hacen o sea, pero ¿cómo? Sí, pero no estudiaste otra cosa. Pero tú estudiaste historia, sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí. Entonces, justo pensando en esto, ¿tú cuáles crees que son las habilidades y los hábitos que hacen que una persona, sin importar qué es lo que haya estudiado, puede entrar en este mundo de el hacer contenido en internet? O sea, por hacer contenido en internet no me refiero a dedicarse a ser influencer. Sí, no. Hay muchos otros que... no. Sino el contenido que leemos, el contenido de los blogs, el contenido de las páginas web, este contenido que nutre a la red. Justo. Yo creo que las habilidades que tienen estos perfiles, ¿no? Que ahora, como dices, parece que son inventados o creados, pero yo creo que son armados a la forma en la que va esto evolucionando, porque cuando yo empecé esto, pues un head of content, pues ni acaso, ¿no? Eran como los gerentes de marketing eran los que se dedicaban a esto, ¿no? Sí, los que medio veían para dónde, ¿no? Eran 3, o los de publicidad incluso, ¿no? Eran los que veían esto, pero creo que las habilidades principales para el desarrollo de contenido, de este tipo de contenido, ¿no? Porque pues a lo mejor el visual y los videos tienen otro enfoque, pero en particular sí es mucho el tener como esa capacidad de análisis de la información, capacidad de análisis de la información,
mucho más enfocado a tener como esta habilidad, ¿no? De desmenuzar el texto, de saber lo que está en el fondo, no solo en la forma. Eso creo que vale mucho para tener como esa capacidad de comunicar asertivamente, ¿no? Entonces, si tienes esa formación de tener esa capacidad de análisis, creo yo que puede enfocar mucho o puede encajar mucho en esta profesión. Y también, sobre todo, esa capacidad creativa, ¿no? O sea, de no solo quedarte con lo que te dicen, ¿no? Sino como saberle dar la vuelta, o sea, saber tener otra propuesta. Sé que a veces cuesta mucho, ¿no? Híjole, y si está mal lo que estoy diciendo, o si está mal lo que voy a exponer o lo que le voy a decir al cliente, pero a veces pues te avientas, ¿no? O sea, te avientas con 2 o 3 posibilidades y le dices, bueno, así vamos, ¿no? Y es también tener como esta visibilidad de un panorama integral, ¿no? De no solo quedarte con lo que está, sino también pues tener apoyo, ¿no? De todas otras herramientas que existen. No solo quedarte con lo que aprendiste, sino como estar abierto y dispuesto a conocer sobre otras cosas. Eso yo creo que también es una habilidad que deben tener estas profesiones. Sí, creo que definitivamente eso, las ganas de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo cosas, es como la parte más esencial de esto, y que sin importar lo que hayas estudiado, te puedes ir haciendo un pequeño nicho aquí. Justo. Porque, bueno, la parte que hacemos nosotras es una parte mucho más técnica, porque a lo mejor cuando la gente dice, haces contenido o haces marketing para internet, piensa como en estas grandes campañas, en estas activaciones, en estas cosas, el comercial, marca, ¿no? De, pues tienes contacto que con los influencers y así, y es como, pues no. No por ahí. No, fíjate que no, o sea, es como de, yo me dedico a veces a ver código. Sí, o sea, también. Una de las partes más entretenidas para mí en el trabajo es estar armando páginas web con lo que me están dando, ¿no? Sí. Y es algo que uno nunca se imagina que va a llegar a ser en algún punto de su vida cuando empiezas en la carrera. Sí. O sea, y es algo para lo que no te prepara, pero al mismo tiempo sí te prepara, porque todas estas habilidades de las que tú hablas, siento que son habilidades que traemos mucho este tipo de carreras, o sea, esa habilidad de análisis, esa habilidad de comunicación, esa habilidad y la flexibilidad y las ganas de seguir aprendiendo, son cosas muy comunes en los perfiles de humanidades. Cierto. Y creo que es algo que hemos visto mucho una y otra vez aquí, que pues Signé se dedica principalmente al B2B. Sí. Entonces, ¿es su fuerte? Es su fuerte. Sí. Entonces, verdaderamente, para muchas personas que estudiaron marketing o que estudiaron comunicación, como que siempre se les hace muy aburrido. Sí. Como que siempre quieren la emoción del cliente, como esa parte más sentimental, y la parte técnica como que dicen, es que... como que esos fierros, pues, ¿para cuándo? Como, ¿para qué o qué? Y es como, pues, también se tiene que hacer, y también hay una parte en donde tú puedes inmiscuirte ahí y llevar tus habilidades ahí para seguir descubriendo cosas y qué es lo que puedes hacer mejor y qué es lo que está cambiando, que está haciendo que a lo mejor esas campañas que estás haciendo o ese contenido que tú estás haciendo para esa página web funcione o no funcione. Sí. Entonces, creo que esta capacidad de análisis, ir como dándole la vuelta, que, o sea, no es como darle la vuelta de traer algo completamente nuevo, no. A lo mejor nada más es reestructurar lo que ya tenías y armar el rompecabezas de una manera un poquito diferente. Sí. Y creo que es algo que a este tipo de mentes curiosas les gusta mucho. Sí. Por lo menos es lo que yo he notado, porque la verdad creo que solamente una de las personas en Signé estudió algo relacionado, y eso tangencialmente, al marketing. Sí, solo Signé 360 se ha compuesto de muchas profesiones, o bueno, de muchas personas, ¿no? Que irónicamente no se dedicaban al principio a esto, no se formaron de esto, ¿no? Solamente uno de ellos sí estudió la licenciatura en comunicación, tengo entendido, antes de que yo llegara e hiciera el cambio, ¿no? De todos los servicios que se ofrecían antes. Tenía entendido que él estudió eso, junto con otro que también estudió justamente la parte comercial, ¿no? Entonces, como que ellos dos armaban la parte de diseño de las páginas y de todo. Sí. Y actualmente nuestro estratega principal tiene una maestría en algo similar.
si no mal recuerdo. Ay, maestría no estoy segura. No estoy segura. Yo me acuerdo, tengo recuerdos, pero... Recuerdos, sí. En eso no estoy segura. Pero algo que decías hace ratito sobre la curiosidad, me llegó a la mente algo que nos decían en la carrera de traducción, que nos decían, si quieres prosperar como en la parte del área de humanidades y a todo este contexto que te lleva la traducción, tienes que saber de todo, ¿no? Es una realidad. Tenías que saber desde el TV Notas, tenías que saberte desde un libro técnico de los instructivos, ¿no? Por ejemplo, yo traduje muchos instructivos para la parte de ingeniería, para diferentes marcas. Entonces, como que tenías que entender la lógica, ¿no? De para qué me funciona este tornillo, ¿no? Y a dónde va este tornillo, aunque yo no lo vea, ¿no? Pero simplemente saber la funcionalidad de las cosas y tener esa curiosidad de todos los temas, eso te lleva como a ser abierto, ¿no? Y a tener esta capacidad de poder ser flexible y tener esta disponibilidad, ¿no? De aprender nuevas cosas, porque si bien yo no veía los tornillos, ¿no? Pero al final, como dices que Signet 760 se enfoca en estrategias B2B, hay empresas que nos han llegado desde del aire acondicionado, toda la industria, ¿no? Desde los soportes, desde los aires acondicionados, desde toda esa infraestructura que lleva a decirte, wow, yo nada más prendo un botón y ya recibo el aire. Que además yo nunca me había puesto a investigar hasta que llegué aquí, porque aquí en el centro del país tener un aire acondicionado es una cosa bien extraña, porque aquí el clima no lo amerita. No todo el año. Bueno, no lo amerita todo el año. Exacto. Ahorita ya vamos viendo, pero pero pues normalmente no lo ameritaba. Entonces cuando me empecé a meter fue como, ay, oye, qué interesante. Sí. Y es justo eso, poder encontrarle lo interesante a lo que estás viendo en ese momento. Justo, ¿no? O sea, el saber por qué esa caja que está ahí en mi cuarto, ¿no? Me da aire acondicionado y cómo funciona. Entonces, tener esa curiosidad yo creo que es parte de que te haga mantenerte activo, porque hay una realidad que me pasó a mí en los despachos de traducción. Hay veces que sí es monótono, o sea, sí llegaba a ser aburrido y sí llegaba a ser el manual tiene 300 páginas y yo voy en la 20, ¿cuándo voy a acabar? ¿No? Ayuda. Entonces, sí, ayuda por favor. Entonces, sí se vuelve un trabajo tedioso que al final me llevó a dejar la parte de los despachos, trabajar por mi cuenta ya en ocasiones especiales, pero esto lo hace más divertido, ¿no? Lo hace más interesante y lo hace más como, así funciona el mundo, ¿no? Entonces yo soy parte de este mundo y así puedo yo también entender la parte lógica de los problemas, ¿no? Que estas empresas pueden llegar a tener para comunicar sobre todo lo que hacen y lo que quieren lograr, ¿no? En sus campañas. Siento que este es un trabajo muy noble para esas personas a las que nos gusta que el hámster no nada más esté dando de vueltas en la rueda, sino que nos gusta de repente meterlo al laberinto así de, a ver, descubre cómo llegar a otro lado. Ve cómo vas a llegar al otro lado. Sí. Porque así como puedes dejarlo un rato en la ruedita con las cosas que son de todos los días, también de repente vas al laberinto porque tienes que averiguar cómo vamos a hacer esto, porque esta cosa ya se transformó. Sí. O sea, todo el año pasado con la entrada de las inteligencias artificiales, yo creo que es de las partes más divertidas que he tenido investigando. Sí. O sea, fue un poquito estresante porque es como, tenemos que cambiar completamente la visión de cómo estamos dando el servicio, pero al mismo tiempo es como qué emocionante que estoy averiguando cosas nuevas y que estoy viendo cómo funcionan estas cosas, o sea, desde cómo funcionan las inteligencias artificiales en su core, hasta cómo afecta eso a posteo que estoy haciendo. Sí, es cierto, o sea, todo ese contexto que ahora se está dando con seguir descubriendo más y más y más y más, te permite no estancarte. Yo creo que eso es parte de esto. Sí, o sea, el movimiento constante yo creo que es una de las mejores cosas de... Y, bueno, antes de pasar a que me expliques qué es lo que hace un Head of Content, porque yo creo que es como de esas cosas que uno dice, ¿y eso cómo se come? ¿Para qué? ¿Eso cómo se come? Porque también, o sea, yo por eso... Como las personas que no quieren decir exactamente a qué se dedican y dicen que son contadores. Ok. Sí, yo únicamente a conocer a un par. Ajá, yo nada más digo, hago contenido o hago marketing, porque si les digo, no, pues soy content manager. Es complejo explicarlo. Sí. Y yo sé que no les va a divertir siempre, o sea, a menos que sea una persona que está intentando meterse a este mundo, a lo mejor no le va a interesar. ¿No? Pero entonces,
para una persona que quiere involucrarse en la creación de contenido desde este lado, ¿cómo le explicarías tú qué hace un Head of Content? Un Head of Content, pues ya en forma primaria es como esta parte de liderazgo, ¿no? Se enfoca ya en sí diseñar y planear todas las estrategias que va a llevar la empresa, ¿no? O quien va a llevar a cabo esta campaña. Pero también es como ser como capaz también de llevar a toda esta gente que está inmiscuida en eso, ¿no? Tanto escritores como redactores, como diseñadores, programadores. O sea, llevar como una parte global de todo el proyecto y fungir como esta parte de liderazgo, para que toda esta campaña, tanto lo que se genera, como lo que se dispara, como lo que se proyecta en páginas web, redes sociales, etcétera, todo tenga como un sentido y siga esta narrativa, ¿no? De la que se plantea al inicio, para que pueda funcionar y llevar a cabo el objetivo final, ¿no? Entonces, un Head of Content sí tiene que ver como un panorama desde afuera, ¿no? De todo lo que se está generando, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está llevando a cabo, y a la vez también como ver esta parte de calidad, ¿no? Si bien es una parte importante que se desarrolla y tenemos mucho equipo, ¿no? Que genera contenido y todo esto, al final como ser ese pequeño filtro, ¿no? De que todo se está haciendo como se tiene que hacer. Entonces, eso podría decir yo que es un como Head of Content, para tener como esta amplitud, ¿no? De todo lo que lleva a cabo un proyecto, y pues ahora sí que hacerte responsable de todo el contenido que se está llevando y generando y publicando, ¿no? Entonces, sí va por ahí esta parte del Head of Content. Del que tiene que estar ahí. Sí, el que tiene que, al final del día, tomar la responsabilidad. En buena parte, creo yo, ya cuando asumes esta clase de roles, es saber la responsabilidad que conllevan. Sí. Y creo que esa responsabilidad puede ser fácilmente respaldada cuando tienes el conocimiento. Sí. Porque esa es otra parte que yo quería que nos dijeras. ¿Qué conocimientos adquiriste a lo largo de este camino de empezar redactando notas de blog a ser Head of Content? Porque, o sea, ya nos hablaste de una parte de programación, nos hablaste de una parte de administración, básicamente, o sea, de estar liderando a las personas. ¿Qué es lo que aprendiste en este tramo de tiempo desde 2013 hasta ahorita? ¿Qué es lo que, pues, te ayuda a respaldar esa responsabilidad? Ok, yo creo que si bien tiene mucho que ver mi formación, porque pues sí tienes que ser estructurado, ¿no? Cuando estudias la parte de traducción tienes que manejar tus tiempos, saber tus tiempos de entrega, hacerte responsable de lo que vas a entregarle al cliente, y que tu trabajo además es de calidad, ¿no? O sea, estás justificando algo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Eso lleva como una parte que al final lo que más a mí me costó fue, por ejemplo, enfrentarme en los clientes, ¿no? Eso sí me costó, tengo que ser honesta, porque no tenía ese conocimiento de ventas. Yo siempre estaba atrás de la laptop y hasta ahí, ¿no? Creo que es la parte más difícil para todos los que tenemos perfil de humanidades, que nos adentramos a este mundo. Esa es la parte más complicada, enfrentarte. Sí. A veces es enfrentarte desde el trabajo en equipo, sí, también. Pero ya enfrentarte al cliente es como, ¡ay! Sí es algo que tienes que ir moldeando, porque a mí, por ejemplo, hubo un cliente que me acuerdo perfecto que hasta me hizo llorar, ¿no? O sea, la parte de, o sea, la frustración que yo sentía en el sentido de no puedo lograr comunicar con usted o conectar con usted lo que estamos justificando y haciendo por su proyecto. Eso fue muy difícil para mí. Y al final sí llegó una parte frustrante. Obviamente quien estaba atrás de mí me dijo, pues suéltalo, ¿no? O sea, no pasa nada, es un cliente, si ya no se llega más, vendrán más, ¿no? Pero entender cómo esta lógica de estás perdiendo un proyecto y estás fallando y es una parte que es personal, pero sí la tienes que doblegar y sí la tienes que soltar, ¿no? Entonces, entender sobre todo cómo funciona un cliente en esta parte de proyectos, ¿no? Si bien te digo que lo técnico a mí siempre me ha gustado, afortunadamente he conectado muy bien con la parte de los ingenieros, ¿no? O sea, casi la mayoría de todos nuestros clientes son ingenieros en su rubro. Entonces como que conectamos muy bien la parte estructurada y he logrado hacer como esta conexión, sobre todo justificando todo lo que estamos haciendo. Yo siempre les justifico, o sea, yo no es de me lo saqué de la manga ahorita que vine a la junta, sino, oye, estuve viendo esto, vi que tu proveedor tiene esto, ¿qué tal si implementamos esto? O sea, la parte de adelantarte un poco al cliente, eso ha funcionado mucho.
y sobre todo, te digo, justificar siempre todo lo que haces. Eso para mí creo que ha sido un gran punto a favor para que pueda seguir haciendo todo esto que estoy haciendo, ¿no? Pero sí es algo que se tiene que tener como en mente, ¿no? La parte de confrontar a los clientes, la parte administrativa y la parte también de programación, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo al principio entenderla, la lógica, pero ya cuando la llevas y le agarras el gusto, eso fluye solito, Eso fluye, ¿no? solito, sí. Yo fíjate que nunca tuve una formación formal en cuestiones de programación y creo que todavía se nota de repente. Sí. Ya ha mejorado bastante, pero, sí. O sea, mi formación en programación era que yo armaba mis blogs en HTML. Sí. Y, o sea, entenderle la lógica al código no me costó trabajo por eso, ¿no? Porque tiene su lógica. Entonces, a mí también me gusta encontrarle la lógica a las cosas. Exacto. Y creo que eso es algo que me ayudó mucho. Y mi lema siempre ha sido, si no lo sé, lo puedo googlear. Eso. Ahora ya, porque en nuestros tiempos de estudiantes, pues nos tocaba ir a la biblioteca, Nos tocaba ir a la biblioteca. Yo me acuerdo que a mi hermano todavía le tocó aprender a programar con libros. O sea, wow. Él sí, o sea, era de que se compraba sus libros de Java, sus libros de HTML y a desarrollar en cuaderno, o sea. Wow. Y yo me acuerdo que lo veía y decía, ay, no, qué flojera. Qué tedioso, estás ahí. Y ya después me veías preguntándole de, oye, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Claro. Ajá, porque claro, empiezas a meterte un poco en las cosas y te empieza a dar la curiosidad. Sí. Y creo que eso también es algo muy importante, el aprendizaje constante. Sí. O sea, ¿cuáles han sido tus fuentes de aprendizaje constante? Además de, pues lo googleo. Sí, lo googleo, ¿no? En este sentido, sí, sobre todo es mucha investigación. Ahora ya lo tenemos muy fácil, ¿no? En la computadora. Pero sobre todo irte a fuentes confiables. Creo que eso es lo más válido y lo más certero para poder justificar todo tu trabajo, ¿no? Y sobre todo también tú enriquecerte de todo lo que hay allá arriba, o sea, porque si bien ahorita estamos invadidos de contenido, ¿no? O sea, ya es todavía una cosa muy impresionante. Las fuentes confiables es donde dices, ok, aquí sí hay algo nutrido, aquí sí hay algo investigado, que si hay alguien detrás, ¿no? No es nadie inventado que puso un párrafo que se copió de otra parte y que solamente lo puso porque pues, tenía que publicar algo, ¿no? Sí, que antes era eso como el contenido malicioso, pongámoslo de esa manera, exacto, que se va repitiendo de un blog a otro y no puedes encontrar la fuente primaria. Ahorita es la inteligencia artificial no está regurgitando el mismo contenido una y otra y otra y otra vez. Te lo revuelca. Sí, que digo, ya que llevas un ratito haciendo contenido te das cuenta y como que te saltas y de, a ver, espérate. Sí. Pero es justamente parte de lo complicado de este trabajo hoy en día, que tienes que destacarte entre todo ese mar de información. Sí, justo. El irte a las fuentes confiables, por ejemplo, en el caso de los clientes, yo siempre me voy a la parte de las páginas web del proveedor, ¿no? Sitios en otros idiomas. O sea, lo que a mí me facilita es que tengo esa capacidad, ¿no? De ver en otros idiomas qué se está haciendo en otros lados y cómo se está comunicando esta parte. Pero siempre es fuentes confiables. Bueno, ahora en la parte de nuevas cosas y alternativas que nos ayudan a hacer más eficiente esto, pues sí, las inteligencias artificiales, pero sobre todo aquellas que tú detectas, ¿no? Vamos a lo mismo. Sabes que esa información está bien resumida o que está bien contextualizada cuando te dan las fuentes reales de lo que estás pasando. Por ejemplo, Perplexity a mí me funciona muchísimo y me gusta mucho, ¿no? Porque al final te da las fuentes de donde está extrayendo todo este contenido y de ella puedes aprender, siempre y cuando le pongas los prompts, ¿no? Que son y que tienen que ser para lograr el objetivo, porque si empiezas a divagar y empiezas a darle... Sí, cuando nada más le estás como preguntando al aire cosas, no funciona. O sea, no te da la información que estás con ese objetivo, ¿no? Y sobre todo, también es válido todavía esta parte de acercarte con la persona que tiene conocimiento en esa área, ¿no? O sea, a mí me funciona mucho también, oye, ¿has escuchado de esto? Oye, tú que estás metido en ingeniería, ¿cómo funciona esto? ¿Sabes con quién me puedo acercar? O sea, esta parte humana también que no se ha perdido y que siento yo que funciona también para como tener más cimientos en la parte de la información, sigue siendo la humana. O sea, yo creo que eso no se va a perder al 100% y no va a dejar de ser como más auténtica. A eso es a lo que a mí también me gusta, ir en la parte de investigación de información sobre todo. Y bueno, Ley, antes de pasar a los consejos que puedes darles a las personas de cómo seguir estudiando, dónde seguir estudiando, creo que
quiero rescatar algo que empezaste a decir al inicio de esta última parte, que es como este ejercicio que tienen que hacer los profesionales en dejar ir. Okay. O sea, porque justamente al enfrentarte con clientes, y yo creo que la persona que te lo dijo es una persona muy sabia, pues va a haber va a haber otras oportunidades. Sí. Creo que en gran parte esa mentalidad es lo que hace que sea más tranquilo trabajar en cine que en otros lugares que he experimentado. Sí. Porque justamente, o sea, es como estamos haciendo las cosas, estamos justificándolas, tenemos el conocimiento detrás y el cliente no siempre nos va a dar la razón. Muchas veces nos vamos a tener que adaptar a él y lo peor que nos puede decir es que no. Entonces, creo que esa es una cosa que quería rescatar antes de... Porque es algo que cada que entran a trabajar con nosotros chicos más jóvenes y que se me empiezan a estresar, sí es como... No estamos haciendo presiones a corazón abierto. No, bendito sea, bendito ¿no? sea. Sí, y ¿no? Yo he visto doctores muy calmados. Oye, sí, en muy situaciones que yo no estresantes a 1000%. Que yo no considero que uno debería estar calmado. No. Entonces, si ellos no se estresan cuando están lidiando con la vida de las personas, ¿por qué tú que nada más estás lidiando con una campaña de marketing te vas a estresar? Claro. Entonces, es como este constante ejercicio en dejar ir y entender que lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, es algo como que quería traer de nuevo de tu reflexión. No sé si tú consideras que también es algo importante al momento de entrar a trabajar en estos ámbitos. Sí, yo creo que el soltar a veces se puede ver como irresponsable a veces, ¿no? Por el sentido de, pues ya, como sea, ¿no? No me importa y... No, como fluya, ¿no? Y es que creo que, perdón que te interrumpa, o sea, del lado de las personas que estudiamos humanidades, por lo menos, que es como la experiencia más cercana que tenemos, porque estoy segura que muchos otros profesionistas lo hacen de la misma manera, hay cierto perfeccionismo que uno tiene en lo que quiere hacer, entonces al momento de que llegas y te dicen no, como que es un golpe personal, un golpe que tomamos a nuestro ego, un golpe de fuerte. Y es como el trauma académico. O sea, para mí es como... No es que estés insultando mi trabajo, es que estás insultando la manera en la que funciona mi cerebro. Así fue instruida, ¿no? Ajá, formada para hacer eso. Y no me estás diciendo por qué me estás diciendo que no. Exacto. Porque según uno tiene todas las justificaciones de pe a pa, pero a lo mejor es que el cliente está considerando cosas económicas, cosas personales de su experiencia, y el reto es sacarle esa parte para poder hacer los cambios. Sí, en eso es cierto también, o sea, sí es una... Digo, ahorita ya no es algo que me conflictúe, pero al inicio sí me llegó a tener como esta barrera, ¿no? De poder hacerlo y ejercerlo de la manera más funcional para el proyecto, ¿no? Sí es algo que se va desarrollando, o sea, lo vas puliendo, lo vas conociendo también en la diversidad de clientes que tenemos, ¿no? Sobre todo personalidades, hay unos que pues a la primera te dicen que sí, como dices, y hay otros que no te lo van arrastrando como 3 meses. Entonces, sí es una parte de, o sea, plantarte en, sí lo estás haciendo bien, sí lo estás justificando, pero... a lo mejor es también entender esa personalidad, ¿no? También irte a la parte humana de desmenuzar un poquito por qué está esto pasando. Oye, ¿me podrías platicar un poco por qué me estás diciendo que no? ¿Qué es lo que no te está gustando? O sea, ser más abierto, ¿no? A esta disponibilidad de que te diga o de que te suelte un poco más de información para pues tú poder empezar a moldear y a lo mejor ajustar, ¿no? O sea, hacer estos cambios en la campaña y que se puedan lograr. Si bien, te digo, al 100% no a la primera, ¿no? Se logra el que ese no se ajuste a que ya te diga que sí, pero sí creo que hay que tener como un poquito de flexibilidad. Es bajar la guardia, o sea, simplemente es como bajarle un poquito a la rigidez académica, digo yo. Sí. Que, por ejemplo, es algo que a mí me gusta de los perfiles de marketing o de los perfiles de comunicación, que como que pueden moverse un poquito más rápido ante el no del personal. O sea, como que moverle un poquito a ver, pero ¿por qué me está diciendo esta persona que no? Entonces, eso es como de lo que uno también se nutre de tener equipos más diversos, o sea, uno tiene la rigidez, uno tiene como la estructura, pero también necesito aprender de la flexibilidad de los demás
para poder seguir nutriendo mi perfil. O sea, siento que es parte también del aprendizaje continuo, ¿no? De Sí. Estoy nutriéndome de información, pero también estoy nutriéndome de cómo veo a las otras personas interactuando, de cómo veo que resuelven cierto tipo de conflictos a los que no me había enfrentado. Exacto, ¿no? Creo que hemos tocado un punto y es bajar un poquito esa soberbia que podemos llegar a tener en el parte de las humanidades y esta formación, que sí es cierto, es académica, es ruda, ¿no? Y es que si uno no se pone soberbio, te comen. Te comen, o sea, si hay un punto de tú tienes que ser competitivo y tienes que gestionar y tienes que ver y tienes que adelantarte y tienes que tener esta formación de, pues yo tengo las herramientas, ¿no? Y tengo todo y tengo el conocimiento, pero sí es bajar esta parte de humildad, ¿no? De soberbia, de no me está discutiendo algo personal, ¿no? Sí, o sea, no está insultando la manera en la que funciona mi cerebro. Exacto. Simplemente necesita otra cosa y tengo que averiguar qué es eso que necesita. Meterme. O sea, como esta parte más humana es otra de las cosas que creo que definitivamente uno tiene que ejercitar mucho. Sí. Y a lo mejor es con lo que uno choca más con pared cuando estás acostumbrado pues a trabajar detrás de una pantalla, trabajar en el escritorio, trabajar investigando. Sí. O sea, porque esa es la parte que a este tipo de perfiles se nos hace fácil, muy pero fácil. Ya la parte de conectar con las personas puede complicarse un poquito, pero creo que es también algo que vale mucho la pena y que además es algo muy rescatable para los perfiles laborales actuales, porque creo que ya para cerrar me gustaría que me digas cómo ves tú la realidad laboral actual, o sea, cómo se compone el perfil de esta persona. Ok, yo creo que si tienes esta formación, o sea, estás buscando a lo mejor dedicarte a letras, ¿no? Por ejemplo, letras hispánicas, letras inglesas, letras, todo lo que hay en filosofía, y estas carreras que a lo mejor al principio pueden ser como muy limitativas, ¿no? En el sentido de a qué te vas a dedicar. Aquí es totalmente un abanico de posibilidades en las que te puedes dedicar, ¿no? Si bien quieres o enfocarte, ¿no? en algo de creatividad o en algo de diseño o en algo de cómo se comunican las cosas, aquí eres bienvenido, ¿no? Porque si bien no es algo que te va a llevar como caballito, ¿no? A solamente de hacer esto y siempre dedicarte a publicar y hacer un posteo y esto es una parte muy enriquecedora, o sea, es una carrera o es un ámbito en el que te puedes nutrir de muchas cosas y no quedarte solo como en lo básico, ¿no? En lo que a lo mejor aparentemente es. Si vienen saliendo de la carrera, sales así como con muchas expectativas. Uno sale, ¿no? Como venado lampareado. Y sales como venado lampareado. Sí, creo que las carreras afines, sobre todo, pues, comunicación, te digo, las letras, gente que se dedica a hacer corrección de estilo, o sea, que se preocupa por el mensaje, más que sobre esto, todo la forma o cómo mostrarlo, puede aprender mucho, puedes aprender de diseño, de programación, de contenido, de video, ¿no? Ahora que estamos haciendo tanto multimedia, es muy enriquecedor este perfil y sobre todo bienvenido, pero la parte de a lo mejor si te faltan algunas herramientas, ¿no? Que puedas mostrar que tu trabajo es bueno, aquí lo puedes pulir, a eso voy también, ¿no? O sea, no solamente es de ya tengo que tener todo para poder ingresar a esta carrera, no. Lo puedes ir puliendo, ¿no? Lo puedes ir enriqueciendo. Algo que me gusta a mí mucho es dar como esta retroalimentación complementaria a los colaboradores, desde la parte de, mira, así lo puedes mejorar, así puedes comunicar esta otra cosa de esta parte, fíjate que hay otros recursos, métete y busca aquí, o sea, hay tantas cosas que puedes irte moldeando y puliendo, que no es necesario que ya llegues con tanto, ¿no? Para esta carrera. Entonces, si estás dispuesto a aprender, si estás dispuesto a enriquecerte y a nutrirte de muchos temas y muchas cosas, creo que estás en el perfil indicado. Exactamente. Y creo que eso es, ya para ir cerrando, una de las partes más importantes de esta ecuación que hace al perfil de un profesional digital, que es esa flexibilidad de seguir aprendiendo. Sí. Definitivamente, pero teniendo bases profesionales sólidas. O sea, no les estoy diciendo, no estudien, porque estudiar es de las mejores cosas que pueden hacer por ustedes mismos. Tener una formación profesional sólida te va a dar las herramientas analíticas para que tú después puedas seguir aprendiendo y puedas tener este aprendizaje continuo y sepas cómo armar esas cosas. O sea, no es nada más conocimiento por el conocimiento, sino es tener
las herramientas para hacer cosas con ese conocimiento. Y eso creo yo que la formación en una escuela formal es lo que te da. O sea, tal vez ya no hablamos de temas de traducción o ya no hablamos de temas de historia en nuestra vida diaria, pero lo que sí hacemos es análisis constante, investigación constante, estar armando, estructurando. Todas esas cosas que la carrera te dio como habilidades, pongan ustedes que son las habilidades duras de las humanidades. Todo eso es lo que te va a ayudar a poder seguir en este aprendizaje constante, que además, si tienes la flexibilidad para entender que las cosas no siempre van a funcionar como en manual, yo creo que es el perfil que vas a poder nutrir tu perfil como profesional digital. Y como profesional en general, la verdad. De hecho, sí, o sea, la escuela eso no está en discusión. O sea, bueno, yo soy de esas también, que no, la formación sí da estructura, sí da capacidad de discernimiento, de aprender muchas cosas que a lo mejor no las vas a ver, ¿no? En la vida laboral ya real, pero sí te da como ese cimiento, pues, ¿no? Del que ya sobre ese vas a construir, ¿no? Todo lo demás. Entonces, sí es muy importante, pero sobre la marcha, o sea, te metes a cursos, diplomados, conoces gente, vas viendo otras cosas que te van nutriendo y eso puede ir amoldeando, ¿no? Lo que te quieras dedicar. Entonces, eso está padrísimo. Y bueno, Ley, ya ahora sí, creo que logramos agotar parte del tema. Muy bien. Y no sé si quieras una reflexión final, otro consejo, y meter aquí las redes de Signe, que de todos modos van a estar en la descripción. Ok. ¿Algo que nos quieras compartir ya para cerrar? Pues que se dejen sorprender, ¿no? Sobre todo, si bien hay parte que te dicen, no tienes que estudiar marketing, no tienes que estudiar esto para enfocarte en esto, tienes que encarrilarte hasta este carril para que puedas seguir para este tipo de profesiones, que se dejen sorprender. O sea, no es todo absoluto, no está todo escrito en piedra, esto va evolucionando muchísimo. Entonces, de la parte, te digo, inicial, o sea, me hiciste recordar esos primeros inicios, ¿no? De, si lo voy a escribir y lo escribo bien, y ¿cómo le voy a decir que yo soy la autora de esto? No, o sea, es una parte que sí te aprende, te enseña sobre todo a soltar esos bloqueos y miedos que tienes personalmente, de decir lo que estás pensando, ¿no? Y si bien es para otra empresa o para otra cuestión que tal vez no estás combatiendo una visión personal, pero cómo estructuras esa información de pensamiento, eso también pues deja ver, ¿no? Quién escribió esa nota y qué es lo que estás compartiendo. Entonces, déjense sorprender, sean flexibles con ustedes mismos y sean permisivos, ¿no? O sea, sobre todo de las cosas que suceden, porque pues así es la vida. O sea, no puedes estar aferrado y anclado al pasado y sin dejarte permitir ver cosas que vienen, ¿no? Estar abierto, pues, y dispuesto a lo que viene. Entonces, ese podría ser un consejo. Síganos en las redes sociales, eso no, no está de más, por favor. Para todas sus necesidades de contenido estratégico, si quieren saber sobre posicionamiento actual, si quieren saber sobre estrategias multimedia, vayan a seguir las redes de Signe 360. Se está haciendo contenido constantemente sobre cómo está cambiando este mundo, de qué es hacer cosas para internet, qué es el posicionamiento en internet, porque se está moviendo rápido esto. Muy rápido, diría yo. Sí. Así lo es, May. Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse si nos están viendo en YouTube, seguirnos si nos están escuchando en Spotify. Y pues bueno, les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como @red_en_conciencia. En TikTok estamos como @en_conciencia. En Facebook pueden encontrarnos como Red en Conciencia. Ahí siempre estamos compartiéndoles información sobre aprendizaje, sobre los diferentes cursos que estamos haciendo, para que también se inscriban y puedan seguir aprendiendo, porque como ya escucharon en esta plática, el aprendizaje continuo nutre nuestro perfil profesional y nos permite llegar a lugares a donde no imaginamos que íbamos a llegar. Entonces les agradezco mucho por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.